Hace tiempo que salí de casa y alejándome del Padre malgasté toda la herencia. Presentamos cápsulas de reflexión con el evangelista Osvaldo López. Necesito regresar a mi verdadero hogar, al lugar de intimidad, a donde está mi identidad. En Hechos capítulo 5, verso 30 al 31, el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras en este versículo, es por medio del arrepentimiento que viene el perdón de pecados. Hay quienes se aferran ciegamente y aseguran con toda libertad que el acto del bautismo en agua es lo que le produce al hombre el perdón de sus pecados, tomando como base Libro de los Hechos 2:38, donde dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando conocemos la doctrina de la salvación, nos damos cuenta que la doctrina del perdón nunca viene asociada con el bautismo en aguas. La palabra de Dios es bien clara, pues el apóstol Pedro dice: Dios dio a Israel arrepentimiento y perdón, de modo que la doctrina del perdón es primero y trae arrepentimiento. En algunas versiones de las Sagradas Escrituras, en lugar de decir arrepentirse, dice vuélvanse a Dios. De manera que arrepentirse en sí quiere decir solamente que vamos de espaldas a Dios y que tenemos que ponernos de frente a nuestro Dios, al que hizo los cielos y también la tierra. Y que la palabra que los hebreos usaban para describir al arrepentimiento en sí quiere decir volverse, y la podemos encontrar aplicada en el libro del profeta Jeremías, capítulo 8, verso 4, que dice: les dirás a sí mismo, así ha dicho el Señor, el que cae no se levanta, el que se desvía no se vuelva al camino. Creo que esta es una de las mejores formas de describir lo que es en sí el arrepentimiento, pues debemos de saber hacer una diferencia entre volverse del pecado y volverse a Dios. El arrepentimiento es el que tiene que ver con el hecho de volverse al pecado, pero la fe es la que tiene que ver con el hecho de volverse a Dios. Por eso es tan importante que conozcamos lo que son en sí las doctrinas bíblicas de la palabra de Dios, pues fácilmente podemos confundirnos o confundir a otra persona y hablar de arrepentimiento y fe, que es como hablar de las dos caras de una misma moneda, por decirle algo. Como pudimos ver en el libro del profeta Jeremías 8:4, Dios habló del arrepentimiento con las siguientes frases: el que se desvía ya no se vuelva al camino. Podemos ver claramente que habla del arrepentimiento, y es en sí escuchar la voz de Dios, darse cuenta que se va por camino equivocado, sentir dolor en el corazón de haber ofendido a Dios y darse vuelta. Si hablamos de seguir al camino del Señor y hacer su voluntad, aún podemos llamarle arrepentimiento, pero ya no sería un arrepentimiento que ha producido frutos. Esto es semejante a lo que sucede precisamente en nuestros hijos. Amén. La obra que Dios hace en ellos y les permite crecer con toda libertad. Bendito y alabado es su nombre para siempre. Toda la gloria y toda la honra se la damos a Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Es importante saber que el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, por medio de este versículo de las Escrituras nos damos cuenta que arrepentirse del pecado es una cosa,
y tener fe en Dios es otra cosa. Y algo más que podemos descubrir con toda libertad por medio de la palabra del Señor. El arrepentimiento es un fundamento en nuestra vida cristiana. Si leemos detenidamente la carta a los Hebreos 6:1, nos damos cuenta con toda libertad, aleluya, que el escritor menciona el arrepentimiento solamente. Se dirige a él y dice como el arrepentimiento de las obras muertas. Es decir, el escuchar la voz de Dios, darse cuenta que va haciendo obras que no son de su agrado, porque son acciones de una persona que está en pecado y el pecado trae consigo la muerte. Sentir dolor de haberle ofendido y volverse a Él en humillación. Si hay algo que le agrada a Dios, es que nosotros podamos humillarnos delante de Él, reconocer que Él es Dios y que nosotros solamente somos polvo, que necesitamos de su bondad y de su misericordia cada día. Por eso Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo a través de la palabra. Esta palabra no es una palabra de hombre, esta palabra no es una palabra de una organización, es la palabra viva y poderosa del Dios del cielo que cambia, que transforma y que liberta y que nos permite disfrutarla en esta preciosa hora. Que el Señor te bendiga. Hoy me encuentro tan hambriento y cansado de vagar, cuánto anhelo regresar a la casa de papá. Hemos presentado Cápsulas de Reflexión con el evangelista Osvaldo López. Para información, contáctenos al WhatsApp +502 3106